Muchas gracias a todos por invertir un poco de tiempo, que es uno de los bienes más escasos. Si uno ve la historia de la humanidad, las pandemias siempre cambiaron la mentalidad de la época. Y esta pandemia nos está cambiando. Cambiamos, todos cambiamos. Quizás muchos nos quebramos por dentro. De las pandemias salimos diferente. El impacto de una pandemia recién empieza. Y tenemos que prepararnos, no podemos negarnos, con los impactos mentales, culturales y económicos. En la peste negra, que fue entre 1347 y 1353, murieron 1 de cada 3 personas de ese momento. 1/3 de la población murió. Y luego de esa tragedia surge el Renacimiento. Si uno analiza en la historia guerras, crisis, pandemias, pestes, uno ve este patrón. A veces salimos mejores y a veces salimos peores. Hay una película que se llama Lawrence de Arabia. En esa película hay un momento que para mí es impactante. Lawrence le dice a un general árabe: nada está escrito, el futuro depende de nosotros. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. ¿Y qué es la educación? Educación es mucho más que aprender un concepto, que aprender algo. Es la construcción de una identidad. La educación nos da la autoestima para perseguir los sueños. La educación también requiere coraje. La educación es curiosidad. La educación es potenciar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Mandela decía que la mayor arma para luchar contra la pobreza es la educación. La educación nos da libertad, nos hace más libres. Antes de la pandemia, estábamos viviendo la 4ª revolución industrial, que a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, el vapor, el petróleo, la industria como la conocemos, las computadoras, diferentes revoluciones industriales, la 4ª revolución industrial, que ya vivíamos antes de la pandemia, no solo cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Es la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Quiero que sepan que la inteligencia, como saben, no es una sola. Hay diferentes tipos de inteligencia. El coeficiente intelectual, para nada predice éxito de muchas tareas, el coeficiente intelectual. No es tan importante el coeficiente intelectual, sino la voluntad, la ganas de cambiar. A los 2 grupos los enfrentaron a los problemas matemáticos y ¿saben qué? Este grupo, que teóricamente tenía más capacitación para resolver los problemas, se equivocaba porque eran muy difíciles los problemas, se frustraban, se equivocaban, se frustraban y abandonaban. Y este grupo, teóricamente tenían menos condiciones para resolver esos problemas, se equivocaban, no les importaba, seguían adelante y al final rendían mucho más que los chicos con más coeficiente intelectual. ¿Qué quiero decirles esto? No tengan miedo a equivocarse. Nadie ha hecho algo importante sin haberse equivocado. También la creatividad depende de equivocarnos. En la familia, en la educación, en el trabajo, se estigmatiza el error. ¡Uy, se equivocó! Todos tenemos el potencial creativo. Esto no es menor, porque a veces nuestro esquema mental, nuestra mentalidad nos dice: no, bueno, yo no soy creativo. Todos tenemos el potencial creativo. Esto no es menor, porque en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En el Renacimiento, en Florencia, se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite de personas. Hoy sabemos que todos nosotros podemos ser creativos. Pero también sabemos, en términos de creatividad, la inspiración es para amateur. Yo no voy a ir caminando por ahí para crear, cumplir ciertos procesos. Primero es preparación. Eso requiere años. Prepararse en un tema o en varios temas, mucho tiempo. La preparación es necesaria, pero no suficiente para crear. Luego se necesita un periodo de incubación, que es tener un dilema en la cabeza. Y eso puede pasar semanas, días, horas. La incubación y la preparación son necesarias, pero no suficientes. Luego, no tenemos que hacer nada. Cuando dormimos, cuando estamos caminando en la playa, cuando estamos en el sofá o en el colectivo o en el taxi. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar. Porque cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja mucho y asocia áreas que no estaban asociadas y pensamientos que no estaban asociados. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday durmiendo. Paul McCartney era músico, tenía preparación.
En la última semana estuvo incubando una melodía que no le salía. Se durmió, la soñó, se levantó y la escribió. Para la educación del presente y del futuro y para el trabajo del presente y del futuro, va a haber habilidades humanas en las cuales vamos a tener que invertir porque son las que nos van a dar trabajo. Van a ser las que no pueden ser reemplazadas por las máquinas. La computadora más sofisticada de los próximos años o la inteligencia artificial más sofisticada de los próximos años, aunque ya hagan cosas mejor que nosotros en muchas tareas, nunca van a ser mejores que el ser humano en la creatividad, en lo que hablamos recién,